Entonces, ¿cuál sería el consejo que daríais a alguien que ahora mismo se encontrase en el momento ese en el que decíais, jo, yo quiero trabajar así, quiero proponerme esto, quiero conseguirlo? ¿Qué consejo le daríais, por ejemplo, a alguien que acaba de empezar aquí a trabajar con vosotras? O a alguien que quiere estudiar la carrera de educación social. Yo, a alguien que ha terminado de estudiar y quiere empezar a trabajar, le diría que aunque le parezca que no, lo que ha estudiado merece la pena y que tiene que ver con la práctica, aunque no lo vea. Eso se ve un poco con el tiempo. Eso sí que le diría. Y le diría que observe al equipo profesional con el que va a trabajar, porque como hemos dicho, los profesionales de Visitegui a mí me parece que somos como la copa un pino de buenas, es verdad, ¿eh? Y porque además creo que se transmite mucho de unas personas a otras y se va transmitiendo esa parte de cómo hacer y qué hacer, ¿no? Y no solamente que observe, sino que observe y aporte, aunque lo que aporte, esto es que se lo digo muchas veces a la gente que llega, él o ella crea que no se le va a tener en cuenta. Pues que vuelva a aportar. Porque también es verdad que aunque el día a día, aunque es un día muy abierto y nada es igual, a veces estamos trabajando así y necesitamos que alguien, así quiero decir, con las manos puestas aquí, no, y que alguien también nos ayude. O sea, una persona que llega nueva trae esa parte de frescor y trae esa parte de ingenuidad, que a veces el día a día hace que la pierdas, ¿no? Que eso es una pena, que la perdamos. Entonces, esa parte de que se me ha ocurrido bajar el monte en vez de subir yo al monte, pues igual hay que darle un poquito de oído, ¿no? Y de ese igual sale otra cosa. Esa me parece que es muy importante, la de observar para decir, esto no se me hubiera ocurrido nunca y ojalá no haga esto. Parte es de observación, de ver y escuchar a la persona y luego ya intervendrás, ¿no? A veces nos ha pasado con personas que vienen de prácticas que solo quieren hacer y al final te saltas a la persona, la parte de escuchar. Sí, como un poco contener el ansia, Eso o sea es. que está muy bien tenerla porque tiene que durar infinito. Entonces, en vez de como con la explosión y todo de golpe al principio, es como, o sea, esa ilusión con la que uno empieza a trabajar, hacer que aguante. Entonces, si vas el primer día con todo, pues es que seguramente te lleves un chasco. Porque no trabajamos con nuestros ritmos, nuestras decisiones. Nosotras trabajamos con los ritmos de otras personas, las decisiones de otras personas. Entonces, lo que nosotras creamos, queramos, y esto no depende de nosotras. Entonces, como todas esas ganas con las que empezamos a trabajar, pues hay que mantenerlas, dosificarlas, sacarlas cuando hace falta, y otras veces es más pues de reposo y de estar con una historia así activa que dice Sonia, de proponer, porque igual esto que digo parece que lo piensa todo el mundo, pero igual a nadie se le ha ocurrido, porque es verdad que estamos tú así en la rutina y se nos pasan cosas, y alguien que lo ve desde fuera pues puede traer mucha luz. Fíjate, yo pensando un poco en esto, en mis primeros días en Visitegui, me acuerdo, una de las cosas que me llamó la atención de primeras, es cuando llego a Visitegui y me dicen que lo de leer los informes, que primero conozca a la persona. Y ya me hago una idea conociendo a la persona, mirando a los ojos, pudiendo hacer algún paseo, tomarme un café, previo a una intervención así más. Y luego, después de haber tenido varios contactos con esa persona, lea el informe, ¿no? Porque es verdad que cuando lees el informe te genera ya una película. Y esta parte me parece muy buena, no de llegar y leer primero para ver con quién voy a estar. Esa me pareció muy buena. Y luego una de las cosas que me hablaban mucho también era de la frustración, que también habla Olaya, ¿no? Y yo me acuerdo que empecé siendo educadora de residencial, iba a los pisos, y había un señor que yo cuando llegué allí y le conté un poco lo que había que hacer, bueno, la habitación estaba cerrada a cal y canto, de esto que das un paso para adelante y tres para atrás, el olor y de todo lo que ahí había. Y entonces, bueno, pues empecé a trabajar con él, qué cosas te llaman la atención de la habitación, bueno, toda esta historia, ¿no?
Entonces quedamos que para la próxima vez, que era la semana siguiente, él tenía que abrir la ventana. Solo ese compromiso, pequeñito. Él me veía por la calle y me decía, Sonia, ya abro la ventana. Y yo diciendo, hostia, soy buenísima. Mis compañeros hablándome de la frustración, yo un día le digo, y el tío lo tiene ahí en mente, encima me ve y me abro la ventana. Y yo digo, joder, ¿de qué frustración hablarán estos? Ya. Pues yo toda arriba, ¿eh? Pues llego a la semana siguiente al piso, entro a la habitación y otra vez igual, el mismo olor, todo oscuro, no sé qué. Y yo, ¡guau! Le digo, pero vamos a ver, pero no hemos quedado que había que abrir la ventana. ¡Ya he abierto la ventana! La ventana abierta y la persiana estaba bajada. Y digo, pero si la persiana, tú me dijiste la ventana. Entonces, esto también te lleva a que lo que tú das por hecho, pues en muchos aspectos no es lo mismo. Yo digo abrir la ventana y en abrir la ventana estoy diciendo abrir la ventana, subir la persiana para que ventile. Y yo le expliqué que era para ventilar, ¿eh? También es verdad. Pero yo es verdad que le dije abrir la ventana. En ningún momento pensé abre la ventana, sube la persiana y cuando sea la noche baja la persiana. O sea, me explico un poco. O sea, damos por hecho muchas cosas que la otra persona, pues por su gran recorrido de exclusión, pues ha perdido muchas capacidades. Y a veces la frustración nos la generamos, no es una respuesta que nos llega, sino es un mal planteamiento desde nuestro lado, por dar por hecho cosas que para nosotras son evidentes, pero para la otra persona no es tanto. Vale. Y por último, si tuvieseis que mandar un mensaje a la sociedad, como educadoras sociales, o bueno, ya como vosotras, ¿qué diríais? ¿Qué mensaje lanzaríais? Yo hablaría de la responsabilidad de cada persona. Con lo que yo tengo, ¿qué hago? Veo a una persona en el suelo tirada durmiendo, la salto, la saludo, la bordeo, hablo con mi compañera de ella, le miro, la miro. ¿Qué es lo que hago yo, no? Estudio educación social y ¿qué hago cuando veo estas situaciones en la calle? Yo como Sonia Gorbeña, ¿qué? Y esto además lo hemos ido hablando un poquito últimamente. Sí, es un tema que tenemos mucho en la cabeza. Es verdad que podemos exigir muchas cosas a mucha gente, o sea, exigir, decir, pero luego la parte que nos toca a nosotras nos la deberíamos de revisar mucho más, ¿eh? Como sociedad en general, ¿eh? Son nosotras tres, por supuesto, pero todo el mundo. Pero todo, como decía Sonia, todo lo que podamos hacer de nosotras cambiaría muchísimo el panorama actual que tenemos. Y mucho de ese panorama es la exclusión social. O sea, esto cambiaría totalmente porque cuando hablamos de exclusión social es como si alguien decidiese salirse de algo. No, es que es la propia sociedad también quien genera esos espacios de exclusión. Entonces, nos tendremos que replantear por qué generamos espacios de exclusión o si Hau izan da guztia mahai inguruneari buruz. Hemendik eskerrak emain nahi dizkiegu bizitegiko profesionalei beren esperientzia erabateko transparentziatik kontatzeagaitik. Haiek esan bezala, gizarte hezitzaileko ikasle garen aldetik, etorkizunari begira, beti izan behar dugu kontuan taldearen garrantzia eta adiskidetasuna. Aurreiritzietatik haratago begiratu eta aurrean dugunari begietara begiratzeko gai, izatea ezinbestekoa dela kontuan izanik, estereotipoak hausteko. Errespetua eta onarpena emateko asmoarekin, beti aurreiritzi horiek apurtuz. Beraz, azken gogoeta honekin amaitu dugu. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte.